Hola, este es el segundo video del séptimo capítulo de los videos de electrónica Crystal Clear, en el que aprenderemos sobre dispositivos de conmutación mecánica, incluyendo LES. Lo primero es que podemos conmutar estos dispositivos de conmutación electrónica no mecánicamente, por ejemplo con nuestras manos, sino con alguna cantidad eléctrica, corriente o voltaje. Empecemos con los relés. Hay tres partes principales en un relé: la bobina, el núcleo de hierro y los contactos. Primero hablemos de la bobina que quizás aún no conozcas. El relé está formado por un alambre largo que está enrollado alrededor de una forma geométrica, generalmente un cilindro. Está hecho un cable largo. Puede que no lo sepas, pero si la corriente fluye a través del alambre, entonces aparecerá un campo magnético a su alrededor. Podemos usar la regla de la mano derecha para determinar esto. Se crea un campo magnético y podemos aplicar la regla de la mano derecha para determinar esto. Si estás interesado en más detalles sobre este fenómeno, puedes buscar la ley de Ampère en Internet. Por ahora, lo único que necesitamos saber es que cuando la corriente fluye a través de este alambre, se crea un campo magnético. Este campo es muy pequeño, pero por ejemplo, si enrollo el alambre en mi dedo, el campo magnético del alambre se sumará. Siempre puedes imaginar la regla de la mano derecha y se crea un campo mucho más fuerte. Cuantos más hilos enrolle, más grande será el campo. Y puedes hacerlo aún más grande deslizando un núcleo de hierro en el medio de la bobina. Esto plantea una pregunta interesante, ya que muchos de ustedes pensarían que este es un simple alambre de cobre en el relé. Sin embargo, no es del todo así, ya que está construido a partir de un alambre de cobre con aislamiento de laca. Y el papel de esto es que si no tuviéramos este aislamiento, tendríamos un cortocircuito entre muchos alambres uno al lado del otro. Porque la corriente no pasaría completamente a través de la bobina, sino que fluiría de un extremo a otro, lo cual no es adecuado para nosotros. Tendríamos un cierre a corto plazo con el que no estaríamos satisfechos. Este aislamiento de laca nos permite enrollar muchos alambres en un espacio muy pequeño, porque no ocupa tanto espacio como, por ejemplo, el aislamiento de plástico que ves aquí en este largo alambre rojo. Y ahora hablemos de cómo estas cosas están conectadas a los relés. Una bobina con un núcleo de hierro tiene dos terminales, que forman parte de nuestra etapa de entrada. Podemos mover el contacto móvil gracias al campo magnético, que se crea al hacer fluir electricidad a través del relé. La etapa de salida, que podemos conmutar, consiste en terminales y contactos. El lado izquierdo de la imagen muestra la etapa de entrada, el lado derecho muestra la etapa de salida. El número 1 marca los terminales de la entrada, el número 2 marca los terminales de la salida. Su funcionamiento es muy simple. Si conectamos el voltaje adecuado a la etapa de entrada, entonces el interruptor de inclinación de la etapa de salida se atraerá hacia el otro terminal. Debido al campo magnético, que se crea por la corriente que fluye a través de la bobina, el relé utilizado en el currículo se puede ver bastante claramente en las partes individuales. En el lado izquierdo puedes ver las salidas de la etapa de entrada, es decir, el núcleo, hierro, las salidas de la bobina, y en el lado derecho las salidas de la etapa de salida, es decir, las salidas de los contactos. También puedes observar el contacto móvil, esto lo que se mueve por el campo magnético creado por la bobina. También puedes ver que hay la bobina con núcleo de hierro y el resorte que retrae el contacto móvil. Sin embargo, sé que no todos los relés se ven igual, y no todos tienen un resorte de retorno. Por ejemplo, en las versiones bistables. Sí, el enclavamiento también se llama el fenómeno en el que los contactos mantienen su estado, después de que el fenómeno magnético ha dejado de existir. Así es como funcionan los relés bistables, que tienen dos tipos, dependiendo del control que requieren. En el primer caso, nuestro circuito de control también tiene dos terminales, como antes, y la dirección de la corriente que fluye a través de la bobina define a qué estado estable se configurará nuestra etapa de salida. En el segundo caso, la estructura de la etapa de entrada es diferente, porque en este caso contiene dos bobinas, que se pueden ver en la figura esquemática. La bobina número 1 es capaz de mover el contacto controlado en una dirección, como se sabía anteriormente. Para colocar nuestro contacto en su lugar predeterminado, necesitamos conectar el voltaje adecuado a la bobina número 2, que es capaz de atraer el contacto hacia la otra dirección.
Podrías considerarlo como si tuviéramos un configurador y un reiniciador. Por lo general, en la hoja de datos de los relés de enclavamiento, los fabricantes utilizan las marcas S y R. Y por eso me referiré a ellos de la misma manera. Los símbolos conocidos por interruptores mecánicos también se pueden encontrar en relés para etapas de salida. Si combinamos las etapas de salida bistable y DPDT, entonces, la estructura interna se verá de la siguiente manera. Veamos el funcionamiento de este dispositivo para ayudar a entenderlo. Los terminales C número 1, T número 2 son contactos o polos comunes. Estos pueden entrar en contacto con el pin A o el pin B. Como podemos ver con la línea punteada en la figura, C1 y C2 dependen entre sí, por lo que pueden cambiarse a la vez a la dirección A o B. Así que esta es nuestra etapa de salida. Nuestra etapa de entrada contiene dos bobinas debido a su operación bistable, una bobina de configuración y una bobina de reinicio. Veamos cómo se ve esto durante la operación. Supongamos que los pines C están en contacto con los pines A por defecto. Si conectamos el voltaje adecuado a la bobina de establecimiento, entonces los contactos C1, C2 se conectan a los contactos B1 y B2. Después de eliminar el voltaje, los contactos C se mantendrán en un estado estable, todavía en contacto con los pines B. Si quieres que los terminales A y C vuelvan a entrar en contacto, necesitarás conectar el voltaje adecuado a la bobina de reinicio. Una vez que se ha eliminado el voltaje, los contactos permanecen igualmente estables. Puedes ver este proceso en esta tabla. Conectamos el voltaje a la bobina de establecimiento, C1, y C2 están conectados a B1 y B2. Entonces, incluso si se elimina el voltaje de la bobina de establecimiento, C1, C2 siguen conectados a B1 y B2. Porque este es un relé bistable. Así es. Sin embargo, si luego aplicas voltaje a la bobina de reinicio, los contactos o polos móviles C1 y C2 se invertirán y ahora se conectarán a los contactos A1 y A2. Entonces, si quitamos el voltaje, la conexión entre C1 y A1 y C2 y A2 permanecerá igual debido a la biestabilidad. Te puedes preguntar, ¿para qué sirven los relés? ¿Para qué los usamos? Hablemos un poco sobre eso. A menudo usamos relés si queremos conmutar voltajes más altos usando un voltaje pequeño, por ejemplo, 12 voltios. El voltaje más alto puede variar ampliamente entre 24 y 230 voltios. Hay relés que son capaces de conmutar decenas y cientos de amperios también, mientras que solo tenemos que transferir una fracción de la potencia a través de su bobina. Esto te permite conmutar una corriente mucho más alta con una corriente pequeña. Por ejemplo, aquí está este relé. Tiene una corriente nominal de 500 amperios y se usa, por ejemplo, para las salidas de batería positiva y negativa en los coches eléctricos. Y lo usamos para los cables negativos. Aquí puedes ver esto. Aquí puedes ver este otro relé. Puede manejar 100 amperios. Lo interesante es que incluso puedes cambiar manualmente los dos estados. Este es un relé bistable. Verás más adelante que los microcontroladores y microprocesadores, podemos controlar y programar, normalmente operan a voltajes bajos, es decir, unos pocos voltios. Si queremos usarlos para controlar las luces en casa, que funcionan a 230 voltios, lo más probable es que necesitemos relés. Otro papel importante de los relés es la separación galvánica, de la que puedes aprender más en el material escrito. Eso es todo por este video, pero no te vayas muy lejos porque en el próximo video continuaremos con otro tipo de dispositivo de conmutación electrónica, el transistor bipolar. Adiós. Hola a todos.